El deterioro de las expectativas económicas se produjo a partir del shock de los precios de los combustibles. Si uno ve cualquier encuesta en los últimos meses, se da cuenta de que en marzo, principios de abril, se produjo ahí una caída que retrotrayó las expectativas a por lo menos 2 años para atrás. Y eso repercute en las decisiones de consumo de las personas. Y el consumo, por supuesto, de cierta forma, el mayor componente de la demanda interna. Y uno lo ve en el desempeño del comercio, en el desempeño de los servicios. Entonces, creo yo que cuando se tomó la decisión de activar o no el MEPCO, no sé si se llegó a calibrar el impacto que este tendría sobre las expectativas de la gente. Esto es Más 569, el podcast en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Episodio 136. Esto es Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón, el productor, editor y presentador de este podcast. Es lunes 6 de julio. En este episodio, la economía, Quirós y cómo explican el desastre. ¿Es la economía estúpido? Esto es Más 569, el podcast en Spotify y en YouTube. Somos un medio independiente con clara línea editorial. Para seguir con nuestro desarrollo y crecimiento en YouTube, danos tu like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Invita a tus amigos, amigas u otros para que accedan al podcast. Es importante entonces que nos des tu like, comentes, suscribas y compartas. Vamos al episodio 136 del podcast Más 569. ¿Es la economía imbécil? Eso es lo que se debe decir al presidente José Antonio Kast. Es su culpa irresponsable, es lo que se le debe decir también al ministro Jorge Quirós, el ideólogo de la destrucción de la economía nacional. Hoy ya sabemos, la economía está a menos de 30 días para que Chile entre en recesión. La economía se encuentra así. Algunos dirán por el shock externo causado el 28 de febrero cuando el presidente de Estados Unidos, el corrupto Donald Trump, le hizo caso al primer ministro de Israel, quien espera juicio también por corrupción en su país para bombardear a Irán, con la premisa de que hay una bomba nuclear o misiles que van a cargar una bomba nuclear para la destrucción masiva. Esa es la mentira. Bueno, volviendo a Chile, pocos días después, tras el traspaso de mando, la dupla Kast-Quirós hizo todo lo posible por denostar la realidad política económica de Chile. La más nefasta, Chile está quebrado. El mismo gobierno hablaba del estado de la economía chilena. La economía no es solo números, o datos, o ventas, o compras, o inversión, o tasa de interés. La economía es política y eso es lo que se ve ahora. La señal del gobierno es que Chile se cae a pedazos, que la economía está quebrada. Bueno, señal política desde el mismo presidente hasta el ministro de Hacienda. El país y su economía por los suelos. ¿Qué ocurrió? Reservan la inversión por parte de inversionistas o personas buscando comprar o invertir, sea por ejemplo en bienes raíces. Los fondos se guardaron. Luego vino el aumento de los combustibles por la guerra en Irán. Se cerró el estrecho de Hormuz, el punto de entrada y salida del Golfo Pérsico. Irán bloqueó el acceso al mismo Golfo con salida de buques petroleros cargados de petróleo. Se disparó el precio del petróleo. En Chile,
el gobierno, en vez de aplicar el MEPCO para amortiguar el alza de los combustibles, el ministro Jorge Quirós dijo no, que hay que pagar el precio del mercado porque Chile no tiene plata para invertir 600 millones de dólares. Sí, 600 millones de dólares no los teníamos. El impacto fue dramático. Las bencinas subieron sobre 400 pesos el litro del combustible. El salto más alto fue el diésel. El impacto al bolsillo fue duro, pero no en un inicio. Hoy sí estamos viendo el fruto de esa decisión. Quirós desde Hacienda dijo que había que pagar lo mismo que los mercados internacionales el combustible. Bueno, se paga y se paga, pero Quirós nuevamente decimos fehacientemente que no sabe nada de economía. Habla del celo técnico, de cifras, de datos. La economía, como hemos dicho, es política. La decisión política fue no aplicar el MEPCO, tal como dijo Mario Marcel, el exministro de Hacienda, en medios y en particular Canal 13 Radio. El bencinazo fue la razón fundamental del impacto en la economía chilena. El deterioro de las expectativas económicas se produjo a partir del shock de los precios de los combustibles. Si uno ve cualquier encuesta en los últimos meses, se da cuenta de que en marzo, principios de abril, se produjo ahí una caída que retrotrayó las expectativas a por lo menos 2 años para atrás. Y eso repercute en las decisiones de consumo de las personas. El consumo, por supuesto, de cierta forma, el mayor componente de la demanda interna. Y uno lo ve en el desempeño del comercio, en el desempeño de los servicios. Entonces, creo yo que cuando se tomó la decisión de activar o no el MEPCO, no sé si se llegó a calibrar el impacto que este tendría sobre las expectativas de la gente y el comportamiento de los consumidores. Las expectativas de las personas sobre la economía están mucho más influidas siempre por la inflación que por el empleo o la actividad. Y en segundo lugar, las expectativas o las percepciones sobre inflación de las personas no están fijadas por el IPC, sino que por ciertos precios emblemáticos de los cuales el precio de los combustibles es el más importante, y no solamente en Chile, sino que en muchos países. Y eso lo que está en la literatura y en experiencias previas en Chile lo hemos visto plenamente reflejado en lo que han sido estos meses. Lo que está detrás o las implicancias que tiene, ¿cierto?, un deterioro de la confianza en la economía chilena es condiciones financieras más estrechas, mayores tasas de interés. Eso a su vez afecta el costo del crédito, afecta la inversión y por lo tanto las cosas que se están tratando de hacer, que es para impulsar el crecimiento futuro, se pueden ver debilitadas por esa vía. Ese fue el meteorito que destruyó nuestra economía, que destruyó la realidad económica de Chile. Un punto que menciona Marcel es la inflación. La inflación no es creada por la economía o por datos o la oferta o la demanda. Es creada por personas actuando en la economía. Al ver el precio de los combustibles subir de inmediato, la gente buscó resguardarse y gastar menos, mucho menos. Lo que Mario Marcel dice al no aplicar el MEPCO, que Quirós al frente de las finanzas públicas no calibró el impacto de esa brutal medida tendría en el comportamiento de los consumidores. Hoy tenemos una economía que creció negativo 0,9% para el mes de mayo, es decir, contracción. Se achicó la economía. Este julio viene el informe de junio, el índice de actividad económica IMASEC, y ahí veremos si Chile está oficialmente en recesión. Por eso decimos que la economía no es números o cifras o oferta y demanda. Es la acción de personas actuando en el mercado, comprando, vendiendo, ofertando bienes y servicios y comprando esos bienes y servicios, sea como consumidor a gran escala o a nivel micro
adquiriendo bienes o servicios. La adquisición de gasto, de compra, de adquirir deuda son tomadas en base a percepciones que luego se pueden medir en cómo actúan los consumidores en el mercado. No nos olvidemos, toda decisión de gasto, toda decisión de compra, toda decisión de inversión es percepción de la realidad económica. Percepción. No son datos, no son cifras, no son números. Es la percepción. Entonces, cuando Quirós te dice que la economía está quebrada, que Chile está por los suelos, ¿cuál es la percepción de uno como actor en el mercado? ¿Invierto en una economía quebrada? ¿Adquiero bienes en una economía quebrada? A modo de ejemplo, la inflación la crean las personas, no la economía. Nuevamente, la inflación es creada por personas, no la economía. Es, en efecto, la posible escasez de algún bien que genera un pánico en la oferta y la demanda. Al haber menos oferta y mayor demanda, se produce una sobredemanda sobre la oferta de un bien o servicios, o bienes al mismo tiempo. En pandemia, los precios de materiales para la construcción se dispararon en sus precios. Hubo compras en exceso. Por tanto, la oferta bajó. No hubo oferta por carencia de materiales. Esto significó aumento de precios generando efectos inflacionarios. Debido a la escasez, hay más en demanda. Uno va a comprar, sube el precio, hay más dinero circulando, aumento de los precios generando presión inflacionaria que los bancos centrales aplican entonces, alzas en la tasa de interés para así bajar el consumo, estabilizar la oferta con la demanda y regular los precios a la baja. Lo mismo con la benzina de Quirós. Un dato importante de la actividad de comercio del mes de mayo entregado el 30 de junio. En el acápite comercio al por mayor, dice el Instituto Nacional de Estadísticas que el comercio al por mayor, excepto de vehículos, registró una reducción del 2,1% respecto a mayo del 2025, restando 0,84 puntos porcentuales. El resultado del índice como consecuencia fundamental del descenso de la venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos, productos conexos. Es decir, todo lo que mueve, hay menos compra, hay reducción de compra. Y no solamente estos elementos, hay otros elementos que están siendo menos adquiridos al por mayor. Es decir, aquellos que compran con antelación para cómo el mercado se va a comportar a un mes, a 2 meses, a 3 meses en adelante. Ya viene el recorte que veremos nosotros también en los supermercados, en las tiendas, en diversas áreas. Es decir, al haber menos stock de los bienes indicados, eso significa que hay menos expectativas de compra. Que volviendo a Mario Marcel, quien dice que no se calibró el impacto en el alza de los combustibles que tendría ese comportamiento en los consumidores. Es decir, nosotros, agregando que estamos en un desplazamiento del deterioro de factores externos de la economía, de la matriz exportadoras, léase minerales, pesca, agricultura, productos madereros, hacia un freno interno en la economía. Ese desplazamiento es la confianza que todos debemos tener en la economía. Hoy está deteriorada. La desaceleración no es solo externa, sino que ahora es interna. Y nos vamos a la recesión. Vamos a un break y regresamos
con Es la economía imbéciles. Esto es Más 569, el podcast, episodio 136. Soy Jorge Garretón. De regreso en el podcast, episodio 136, para seguir nuestro desarrollo y crecimiento en YouTube, danos tu like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Invita a tus amigos, amigas u otros para que accedan al podcast. Es importante, por eso, que nos des tu like, además que comentes, te suscribas y compartas. Seguimos hablando de los imbéciles Kireos Cast, los idiotas que destrozaron la economía. Tras el IMASEC de mayo, Chile necesita reactivar la economía. No se debe profundizar el estancamiento. Hay preocupación frente al resultado del IMASEC de mayo. Las cifras son claras. La economía chilena muestra señales de estancamiento, bajo dinamismo productivo y riesgo creciente para el empleo, que está a como 9,4%. Y la inversión. No estamos en recesión, pero sí el próximo mes lo estaremos. La señal de alerta es ya. La luz roja se encendió. El IMASEC cayó 0,9% respecto al mismo periodo del año anterior y un retroceso en la economía de un 0,2% negativo en términos desestacionalizados con respecto a abril. O sea, entre abril y mayo la economía bajó un 0,2% negativo. Contracción. Eso significa que la debilidad no se explica solo por efectos de calendario, sino reflejada en la pérdida efectiva del impulso económico, dato que no es aislado. Y el impulso económico, ¿quién lo da? La gente. En los primeros 5 meses del 2026, la caída económica de Chile es del negativa 0,7%. Contracción de la economía, más chica, 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Chile no está creciendo. Chile está detenido con señales preocupantes. El resultado por el lado de la oferta se explica principalmente por la fuerte caída, como ya decíamos, en la minería, particularmente el cobre, y por qué la minería, que retrocedió un 11,6% anual, arrastrando el resultado general derivado de múltiples problemas en la industria minera, particularmente el accidente del Teniente, menor rendimiento de minerales, es decir, la calidad de los minerales, las leyes de los minerales de cobre son cada vez menores, retraso también en los proyectos de inversión en Codelco, que vienen a frenar la exportación en minería, la oferta minera. También preocupa la producción de bienes de la industria manufacturera. La debilidad del resto de bienes incluye la construcción, que se redujo un 4,7% anual. ¿Quién absorbe mano de obra? La construcción. Aunque el comercio y los servicios muestran cifras marginalmente positivas, estas no alcanzan a compensar el deterioro de sectores productivos. El IMASEC no minero cayó un negativo 0,3%, que confirma la debilidad que no está solo en la minería, sino que también en la economía interna, lo que Marcel llama lo que nosotros compramos o no ofertamos en los mercados. La situación ya tiene efectos sobre el mundo del trabajo. Horas trabajadas cayeron, es decir, hay menos gente trabajando. Al haber menos gente trabajando, menos trabajadores, se explica el 9,4% de desempleo. La menor actividad, que se expresa con menos turnos, menos contratación, mayor incertidumbre laboral. Eso significa que uno no va a gastar, uno va a guardar los recursos que tiene. Los recursos son escasos. La política monetaria restrictiva y la política fiscal más contractiva. Este cuadro tiene como sustrato un débil comportamiento de la demanda interna, el consumo e inversión, una combinación que realmente preocupa. Como decimos, es la economía imbécil. La política monetaria todavía es restrictiva.
El Banco Central en su política fiscal mantiene la tasa de interés en un 4,5% que sigue sobre el llamado 4% estimado del Banco Central, nivel neutral, el que en el principio no contra ni estimula la economía, es decir, se mantiene ahí a la expectativa, ya que no va ni en contra ni a favor de estimular la economía. Mantiene el crédito caro para hogares, empresas, para la inversión, incluyendo la construcción, la adquisición de bienes raíces que tiene amplios efectos multiplicadores. En materia fiscal, el gasto público perdió impulso y la inversión pública una caída del 28,4% de lo que va del año. Entonces pregúntense ustedes, ¿de dónde viene esta crisis económica? ¿De dónde viene esta recesión? La caída brutal del gasto público. Reducir el gasto fiscal, claro, es necesario en el mediano y largo plazo, pero es contraproducente hacerlo mediante políticas de shock, recortando la inversión pública en una economía estancada, lo que termina debilitando aún más el crecimiento, el empleo, la actividad en todas las partes de sus sectores económicos, en las diversas regiones del país. La inversión contracíclica o el gasto contracíclico, elemento número uno de la economía neokeynesiana o keynesiana. Al haber una reducción en la economía, el Estado debe gastar más para generar empleo y mantener la economía positiva. Pero no, aquí nos encontramos con una ideología. Por lo tanto, no se justifica la reducción de programas sociales. La mega reforma, la de Kass-Quirós, con agenda mal orientada, entonces va la mega reforma que se discute hoy en el Senado, va a reducir los gastos permanentes del Estado, los ingresos permanentes del Estado, es decir, reducción del impuesto corporativo del 27 al 23%, es decir, menos ingresos permanentes para el Estado, que se mantendrá ese recorte concentrado en beneficios tributarios al 1% más rico, los ultra ricos de ese país, aumentando la deuda pública. Esta es una política completamente ideológica, es irresponsable. Chile necesita reactivación, inversión y empleo, no reforma neoliberal que además nos entrega una invariabilidad tributaria que le pone una rigidez a la conducción económica del Estado y limita la acción pública cuando la economía requiere apoyo para su desarrollo. La responsabilidad fiscal es necesaria, pero no puede confundirse con paralizar la inversión pública, debilitar programas sociales que representan importantes avances para la población. La prudencia en la política monetaria es importante sobre la inflación, pero no se puede transformar en indiferencia a un estancamiento, es decir, medidas contracíclicas. El crecimiento no se construye debilitando al Estado ni entregando beneficios tributarios focalizados a los multirricos del país. Hoy la prioridad debe ser clara, reactivar la economía con responsabilidad social y responsabilidad fiscal. Eso exige inversión pública ejecutada bien, con apoyo efectivo a los emprendedores, a MIPYMES, impulso al empleo, recuperación de sectores productivos y una política tributaria justa que financie el desarrollo y no los privilegios de los mega ricos chilenos. El IMASEC de mayo es la alerta, que es la economía estúpidos. Ignorarla sería irresponsable. El crecimiento económico implica crecer con justicia, necesitamos estabilidad, pero también inversión, trabajo decente y desarrollo inclusivo. Necesitamos coordinación entre la política fiscal, monetaria e ingresos. Es importante que el gobierno rectifique el rumbo, menos ideología,
más reactivación, menos privilegios tributarios, más empleo, menos ajustes austeros, más crecimiento inclusivo para Chile, crecimiento contracíclico. Y siguiendo con la economía imbéciles, la dupla Kass-Quirós, el senador Juan Luis Castro del PS habla sobre la mega reforma, en particular el impacto en la economía y todas las reformas, incluso en el campo laboral. La mega reforma plantea mejoras en el desempleo y en la inversión, pero al mediano y largo plazo, el 2030. Hoy día Chile vive de los peores indicadores en la cesantía, en lo que es el crecimiento económico y en la actividad comercial. Entonces, esto requiere un paquete de medidas de choque, no solo una propuesta de largo plazo. Y en eso esperamos que el Ministerio del Trabajo actúe con rapidez. El gobierno anterior le pidió a que la sala cuna universal fuera prioridad y no quisieron, ni en enero ni en marzo cuando asumió el nuevo gobierno. Y ahora sí se convencieron. Del mismo modo, las 40 horas, que son conquista, un logro de todo el país, se tiene que respetar. Pero todo lo que vaya en favor de la activación económica, por favor el gobierno que lo haga ya, porque eso no puede esperar más. Pero tenemos un imbécil manejando la economía. Quien quiere reducir el Estado, lo hemos dicho previamente, un Estado más chico, así lo explica el ministro Jorge Quirós de Hacienda. El Estado tiene objetivos, ¿sí? Y los objetivos nosotros no queremos que sean más chicos. Lo que queremos es que el Estado sea más chico a efectos de que esos objetivos se puedan conseguir más eficientemente. Todo el mundo sabe que hay despilfarro, ¿ah? Y lo que queremos combatir es el despilfarro, ¿sí? Y combatiendo el despilfarro es posible lograr ciertos objetivos con menos recursos, ¿ah? Con menor mal gasto. Y en ese sentido, por ejemplo, una idea que yo he estado proponiendo en distintos ámbitos y con distintos congresistas, ¿no? Es el tema de por qué no generamos un protocolo donde se midan los resultados. Por ejemplo, se podría generar un protocolo para medir el tema de la lista de espera. Un protocolo que sea auditable, trazable, que cualquiera lo pueda comprobar y que diga, mira, estas son las metas en términos de salud, en lista de espera, no solo promedios nacionales, sino por regiones, mídanos por ahí. Si logramos esas metas, conteniendo el gasto en salud y no haciendo lo que sea las tasas que ha venido creciendo en los últimos 10 años, bueno, tanto mejor, ¿no? El Estado será más chico con Quirós. Miente sobre el despilfarro. El despilfarro es que las empresas pagan más impuestos. Para Quirós eso es grave, eso es despilfarro, pagar más impuesto. Cuando habla de despilfarro del Estado es falso, ya que se habría notado los informes de auditorías internas y por parte de la Contraloría. Lo que busca Quirós en su lírica alambicada, que el Estado debe estar solo para cumplir 3 objetivos: orden y seguridad, certeza jurídica, gasto focalizado a los más pobres. El resto, todos lo debemos pagar. La economía está en crisis. Todo para reducir el Estado a su más mínima expresión. Esta realidad en gran medida tiene como objetivo reducir el gasto con reducir el tamaño del Estado. El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras el rechazo de la acusación constitucional en Tele 13 Radio, habló sobre quién debe ser el principal exponente de las competencias de la economía, que es el gobierno, en particular el ministro de Hacienda. Si tu discurso es, mira lo mal que estaba este país, mira, este país casi quedó en quiebra, esta es una situación catastrófica, no se podía confiar en los datos. O sea, que eso no es así. Eso no lo es. No, por supuesto que no lo es. En Chile se puede confiar en los datos. Pero por supuesto que se puede confiar en los datos. Durante nuestro gobierno, durante este gobierno y durante los gobiernos anteriores. Ya, es uno de los activos que tenemos. Entonces creo que con el afán de generar mejores condiciones para hacer las transformaciones que se quieren hacer, se ha descuidado una labor fundamental que tienen los gobiernos, que es desde el día 1 ser el mejor vocero de Chile, el representante del país. ¿Y este gobierno ha sido un mal vocero porque ha desprestigiado al país? Bueno, por supuesto, porque en su afán de criticar lo que se había hecho antes, ha terminado criticando al país, incluso, y aquí yo diría que esto fue como el ejemplo más paradigmático de esto, cuando se habló de que el país estaba en quiebra. Imagínate, Iván, mira, una de las gracias
del mercado es que tienen los precios. Y los precios son señales. Son señales de cómo quienes toman decisiones en economía ven la situación económica. Si tú ves los bonos soberanos y ves, por lo tanto, el premio que nosotros pagamos, Porque pagamos una tasa de interés porque menor. pagamos una tasa de interés, digamos, por los créditos, nadie en el mundo tiene una visión crítica de la situación de Chile. Así es. La destrucción de la economía chilena no viene de shocks externos, viene particularmente porque este gobierno con el ministro Jorge Quirós se están destruyendo las bases fundamentales de la economía del país con el propósito de reducir el Estado a su más mínima expresión, crear lo que llama certeza jurídica, creando invariabilidad a la inversión por 25 años, es decir, no se paguen impuestos a inversiones por sobre los 500 millones de dólares, es decir, dejar el Estado amarrado a su más mínima expresión. Pero en el fondo, lo que se aprecia es la visión ideológica extrema de implementar un cambio estructural neoliberal extremo ya vivido en Chile, destruir el estado de bienestar incipiente que se ha creado para volver a la lógica que solo el mercado es el único ente capaz de asignar recursos, generar riqueza y distribuirla. Ese es el verso ideológico de Quirós. Destruir las instituciones para implementar el shock económico. Ahí lo vemos. Desempleo 9,4%, crecimiento menos 0,9%. Es la economía, estúpidos. Basta de ideologías recalcitrantes neoliberales que destrozan la fibra de la cohesión social. Ponemos fin a este podcast, episodio 136 de Más 569, el podcast. Soy su productor, editor, presentador, Jorge Garretón. Nuestro crecimiento como medio para potenciar como medio independiente con clara línea editorial dedicada a la política y economía, necesitamos que colabores con nosotros en YouTube, da like, en Spotify, selecciona el símbolo más. Así invitas a otras personas para que sean al podcast. Por eso es fundamental que participes, comentas, suscribas y compartas. Te cuento que durante la semana producimos comentarios editoriales sobre la política y economía del país, de menos de 3 minutos, que los publicamos en TikTok y en YouTube. En TikTok estamos o somos Podcast Más 569. Búsquenos y suscríbetes. En YouTube está disponibles en los shorts. Les deseamos una muy buena semana. Regresamos el día viernes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.